partir de Carlos Salinas de Gortari, los neoliberales y conservadores le entregaron el patrimonio nacional a los capitales extranjeros, multiplicando así los mecanismos de descapitalización y saqueo para la economía de México. Los neoliberales extranjerizaron la banca de manera ilegal, sin tomar en cuenta al Congreso de la Unión, medida que convirtió a México en el único país entre los 15 países más importantes en permitir el control de los bancos y de su sistema de pagos en manos de extranjeros. Buena parte de las utilidades de esos bancos extranjeros hoy se van a España, a los Estados Unidos y a Hong Kong. Con el falso argumento de que no eran rentables, los neoliberales desde Carlos Salinas privatizaron las casi 2.000 empresas del Estado. Se la apropiaron ellos mismos. Con ellos desmantelaron al Estado benefactor y lo dejaron sin utilidades de esas empresas. Esas empresas paraestatales sí eran y le proporcionaban al Estado los ingresos necesarios para su presupuesto anual y se convertían esas utilidades en inversión y gasto público para beneficio de la sociedad. Pero una vez privatizadas, a partir de Salinas, esas empresas dejaron de ser ingresos públicos y lejos de beneficiar al pueblo, se convirtieron en ingresos privados para beneficio de unos cuantos. Y para dejar aún más sin fuente de ingreso al Estado, los neoliberales inventaron un corrupto mecanismo para beneficio de ellos mismos, para que ellos y sus amigos evadieran o eludieran impuestos. Para ello han contado con el manto sagrado de una desprestigiada Suprema Corte de Justicia de la Nación que hace oídos sordos ante tanta corrupción. Esa lamentable institución acaba de invalidar recientemente la reforma que propone prisión para aquellos que manejen facturas falsas o el sistema ilegal de sobrefacturación o el contrabando o cualquier otro medio de defraudación fiscal. El gran saqueo fiscal que por esos medios fraudulentos benefició a los corporativos más grandes de México alcanzó la cifra estratosférica de 80,000 millones de pesos en 2018 y en ese lodazal fraudulento destacaron en ese año los nombres de Carlos Slim, Bernardo Quintana y su grupo ICA, Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Gallín, Carlos Jan González y curiosamente dos de ellos, David Martínez y David Peñalosa, están hoy en la lista privilegiada de Forbes entre los hombres más millonarios del planeta. Además, estos millonarios contaban con la protección de los gobiernos prianistas por medio de un régimen fiscal especial de condonaciones de deudas al fisco que le permitía el no pago o la devolución de impuestos. Era un asunto de cuates y ya. Leímos en la revista Proceso que por ese mecanismo de condonación de impuestos, en el 2018, solo 36 compañías dejaron de pagar otros 80,000 millones de pesos que debían al SAT, mientras 41,383 contribuyentes menores quedaron exentos de pagar otros 80,000 millones de pesos. Y para cubrir esos boquetes al fisco y al presupuesto federal de un Estado desmantelado y sin fuente de ingresos, los gobiernos de Calderón y Peña recurrieron al endeudamiento, empeñando aún más la soberanía. En estos días que estaba en revisión la miscelánea fiscal para el 2022 por el Congreso de la Unión, esos grupos privilegiados que antes de la Cuarta Transformación gozaban de la evasión y elusión de impuestos, ejercieron una fuerte presión para que no fuera aprobada. Lo hicieron con infundios, mentiras catastrofistas y sin argumentos sólidos como es su costumbre. Sin embargo, el pasado martes 26 del presente, el Senado aprobó el paquete fiscal para el próximo año. Y dentro de esos mentirosos y catastrofistas destacamos a Elizabeth Pérez Valdés, genial diputada por el PRD, partido derechizado que por cierto está a punto de desaparecer. Ella dijo que los aumentos propuestos en la ley de ingresos no son más que el resultado de la persecución, tiranía y el espionaje fiscal, y que esa ley no considera los mecanismos que incentiven la reactivación económica. Por otro lado, el diputado de Movimiento Ciudadano Salvador Caro Cabrera, que su bancada dijo que no votó su bancada a favor de la ley de ingresos, por el gobierno considera casi 1 billón de deudas para el próximo ejercicio y de ello pretende obtener el 13% del gasto. Al leer estas declaraciones me doy cuenta de lo ignorante o mentiroso que son estos diputados. Fuentes serias, organismos financieros internacionales,
le dicen a estos diputados que son unos mentirosos. No hay nuevos impuestos, no hay aumento tampoco, y ni se tiene contemplada contratación de deuda. Y de acuerdo al informe semestral rendido por The Fiscal Tribune y publicado en El Economista, el déficit de las finanzas de México es hoy del 0.6% respecto al Producto Interno Bruto, cifra muy por debajo del 4.8% de los 40 países emergentes, y más baja aún esta cifra, aún de los países ricos del grupo de los 20, que tienen un déficit en sus finanzas del 5.2%. Y repito, México solo el 0.6%. Expertos del Fondo Monetario Internacional proyectaron que nuestro país puede alcanzar el equilibrio en sus finanzas para el 2022 con un déficit de apenas el 0.1% y un superávit para el 2023 del 0.2%. No es raro entonces que el pasado lunes 25 de octubre el diario británico Financial Times, el más influyente en el planeta, difundiera en la portada de todas sus publicaciones que circulan por los 5 continentes, la calificación que hiciera el Morning Consult, organismo estadounidense donde se evalúa a los mandatarios del mundo. En ella se le otorga el segundo lugar a nuestro paisano presidente Andrés Manuel López Obrador, después de Narendra Modi de la India y junto al de Mario Draghi de Italia, Angela Merkel de Alemania y de Joe Biden de los Estados Unidos. Ahí se las dejo a los viscerales ignorantes del PRIAN. Muchas gracias.